Amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Este es su programa Enfoque Tridimensional. En Perú, en Lima, tuvimos hace poco la reunión de 21 economías, las más poderosas del planeta. Tuvimos más de 7.000 empresarios, líderes, gobernantes, presidentes. Estuvo el presidente de Rusia, el presidente de la China, primeros ministros, tuvieron representantes de las Naciones Unidas, creo que el mismo secretario de las Naciones Unidas. En fin, Lima se convirtió pues en un centro. ¿Cuál era el objetivo? Mejorar la economía de estos países, Asia-Pacífico. La idea es tener 3 o 4 o 5 trillones de dólares o de euros. Pero la pregunta que yo te hago, amigo televidente de Enfoque Tridimensional, es ¿qué harías tú con 1.000 millones de trillones si tu sociedad en la cual tú vives se cae a pedazos? Hay corrupción por doquier, inmoralidad, hay un desenfreno sexual, hay delincuencia, hay drogadicción, hay un desplome total de los valores. Ese es el aspecto que tenemos que cambiar, el aspecto espiritual. Entonces, para este tema hemos invitado a 2 profesionales. Hemos invitado a la doctora Beatriz Mejía, que ustedes la conocen, Beatriz Mejía Mori. Ella es directora de la Academia de la Magistratura, ha sido directora de capacitación del Poder Judicial, entre otros cargos. También ha sido directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema. Vale decir que estamos frente a una figura que conoce mucho el derecho y las leyes, por un lado. Por otro lado, hemos invitado a un pastor, el pastor Luis Soldevilla, pero hoy día no lo he invitado como pastor, lo he invitado como ex asesor del Congreso Nacional. Él ha estado muchos años en el Congreso Nacional como asesor. Y quiero saber cuál es su punto de vista, cuál es su percepción con respecto a este APEC que pasó acá en Lima y al APEC espiritual que yo estoy preconizando. Primeramente los saludo a la doctora Beatriz. Saludos, bienvenida, doctora Beatriz. Muchas gracias. Tridimensional. Tú ya eres panelista de este programa, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir con todos los televidentes. Gracias. Bienvenido. Gracias, Gildo. ¿Qué dice la asesoría en el Congreso de la Nación? ¿A quién asesorabas ahí? Bueno, estuve trabajando con el congresista Julio Rosas y el congresista Alda Lazo durante unos 6, 7 años aproximadamente. 6, 7 años. Sí, estuvimos. ¿Conoces al monstruo por dentro entonces? Bueno, sí, lo conozco, pero hay mucho más para conocer. Creo que, pero esos 7 años me han permitido poder ser usado por Dios y contribuir con granito de arena en lo que es el trabajo, sobre todo del tema de la fundamentación. ¿Usted ha estado en varios periodos de gobierno? Sí, claro. He estado en 2 periodos, sí, pero sí ha sido un tiempo muy interesante, muy importante, en el cual sobre todo he tenido la oportunidad de participar con otros asesores también cristianos y gente de convicción de fe, de todos aquellos proyectos pues que van en favor de la familia, en favor de los principios y en defensa realmente de los derechos, de los derechos de las personas. Muy bien. Yo les doy la bienvenida a estos 2 invitados que son panelistas, pero yo quería otra vez introducir esta temática, amigo televidente. ¿Es correcto hacer estos foros económicos porque la gente quiere ganar más, quiere vivir más, quiere desarrollar más? Pero por otro lado, paralelamente, la delincuencia, la corrupción va creciendo en forma exponencial, ¿no? La inmoralidad en forma exponencial. Me contaba la esposa del pastor y asesor de que en Corea del Sur, yo quisiera que lo contaras tú, ¿qué pasó con Corea del Sur? En estos momentos las estadísticas en Corea del Sur arrojan pues de que a pesar de que existe un alto índice pues en términos tecnológicos, de avance de conocimiento, sobre todo en el área de educación, sí, lamentablemente no existe una contrapartida favorable en términos, por ejemplo, del fortalecimiento de la familia. ¿Qué es lo que ocurre? Hay divorcios. El índice de divorcios se ha incrementado considerablemente, así como el índice de la tasa de depresión. Sí. Eso nos habla de algo muy interesante que quisiera que tú me permitas expresar. El tema en la conectividad, el tema en la globalización de la comunicación provee de mucha información a las personas, de mucho conocimiento. Pero el tema no radica en la cantidad de conocimiento que tú puedas adquirir. Yo creo que lo básico, lo fundamental, lo determinante está ¿para qué y qué hacemos con ese conocimiento? ¿Qué hacemos con esa información? Porque ahora la gente maneja mucha información, los niños manejan mucha información, los adolescentes manejan mucha información. Pero ¿qué se está haciendo con esa información? Y es aquí donde se tiene que atacar el punto principal. Pero, correcto. Hablábamos del caso de Corea, Corea del Sur. Corea del Sur
Nosotros tenemos mucha tecnología en Corea del Sur, tenemos muchos automóviles de Corea del Sur. Tenemos Sanjong, así es, tenemos a LG. ¿Tienes algún carro de Corea del Sur? No, el mío no es coreano. Bueno, tiene decodificadores, tiene buena tecnología, tiene todo. Eso es definitivo. Pero me hablabas tú que hay mucha depresión en Corea del Sur. Claro, la gente anda deprimida. Claro, definitivamente los índices de depresión se han incrementado considerablemente en Corea del Sur y también las tasas de divorcio, lo cual estamos viendo de que todos esos niveles de lo que podrían decir ratios que nos hablan pues de niveles altos de educación, de gran manejo de información, no están realmente consiguiendo el objetivo. ¿Cuál es su objetivo principal? Transformar a la persona, transformar a la familia. Es la única manera de poder transformar a la sociedad. Y la única forma de transformar efectivamente a la persona y a la familia y a la sociedad es con la presencia de Dios y a través de su palabra. Correcto. Bueno, quiero hacer la pregunta a la doctora Beatriz Mejía. Habida cuenta de que lo de Corea realmente es escalofriante, ¿no? ¿Qué hacemos con tanta tecnología cuando los divorcios, cuando las enfermedades, la depresión está a la orden del día? Bien, doctora Beatriz Mejía, evidentemente que nosotros los peruanos nos sentimos honrados por lo de la APEC acá en Lima. Pero yo quería preguntarle, en este APEC de Lima no se habló sobre el desarmamentismo. ¿Qué hacemos con un gigantismo económico cuando en el armamentismo gastamos mucho dinero? No se habló de eliminar las armas nucleares. No se habló de bajar los estratosféricos presupuestos militares. Ahí se gasta mucho dinero. No se habló del tema de la salud, de las enfermedades y de la voraz industria farmacéutica. ¿Qué hacemos con tantos trillones de euros, ¿no? Cuando tenemos todo un cuadro deprimido de gastos superfluos en armamentismo, de una industria farmacéutica que no mira la salud, sino mira el negocio? ¿Cuál es su apreciación, su percepción? ¿Qué es lo que tiene usted que decirnos con respecto a una APEC espiritual que queremos? Para la gente que no tiene mucho conocimiento, ¿qué cosa es APEC? ¿No? Es una alianza de países que son 17, que están unidos en torno a la propuesta de interactuar, colaborar entre ellos y mejorar el manejo de sus economías, o sea, promover el desarrollo entre estos países. Y esa reunión de APEC se realizó hace poco en Lima. Yo pude publicar un artículo sobre la APEC que necesitamos, porque lo que vi es precisamente que se realizó una APEC que no necesitamos. ¿Por qué razón? Por lo mismo que dice el hermano Gildo. No solamente no se han visto los problemas medulares que afectan a la humanidad, sino que el perfil de los temas que ahí trataron guardan relación con un diseño de la globalización que estos países, que varios de ellos forman parte del Club de París, que son los países ricos, estos países ricos están comprometidos con llevar adelante un diseño de un modelo económico basado en el capitalismo y basado en la incorporación de todas las economías del mundo dependientes de las economías de los países más ricos. Y dentro de este diseño, que es muy perverso, ¿por qué les digo perverso? Entran 4 pilares que ellos imparten a las naciones del mundo. Una educación que se basa en lo que es precisamente la incorporación en la globalización y meterle en la cabeza a la gente y en la conciencia de las naciones de que no es posible manejar sus economías fuera de la globalización. Y esto es una campaña de adoctrinamiento ideológico, se usan los medios de prensa, se controlan los medios de prensa por medio de los poderes económicos en las naciones, y eso lo han logrado hacer en el Perú. Y aparte de esto, el segundo pilar es tecnología, desarrollo de tecnología. Porque la tecnología está siendo usado para convertir en zombies en este momento a los seres humanos. Hay millares de jóvenes y niños en este momento solamente en el Perú que están convertidos en zombies, metidos en un aparatito en el cual están idiotizados, ¿no? Uno les habla y están en otra parte porque están totalmente metidos en esta tecnología. ¿Qué cosa ha logrado esto? Que la gente deje de pensar no solamente en su vida espiritual, sino que deje de pensar en la realidad que está viviendo. Están alienados, están fuera de la realidad. Y entonces tanto el adoctrinamiento en globalización como la tecnología utilizado como herramienta o instrumento de dominación ideológica y además no solamente ideológica, sino pragmática. O sea, hay un sometimiento práctico de la gente que está sometida a la tecnología. Yo no digo que la tecnología no pueda ser buena cuando se la utiliza racionalmente,
pero cuando uno queda sujeto al dominio de la tecnología es absolutamente perverso, porque el ser humano se deshumaniza para convertirse simplemente en un elemento utilitario del modelo económico. Y en este caso, por ejemplo, hay gente que no tiene que comer, pero tiene un smartphone de 1000 y tantos soles. O sea, ¿a dónde hemos llegado con esta dependencia de las personas, de los seres humanos respecto a la tecnología? El tercer elemento que está en juego en este diseño es el desarrollo de la diversidad, identidad y diversidad, que no es otra cosa que la ideología de género, para impregnar en la mente de la gente que ya no hay pues hombre y mujer, sino que hay muchos géneros y que el niño o niña que nacen niño o niña no necesariamente van a ser así y esto se está incorporando a la educación, porque de lo que le estoy hablando, hermano Gildo, es precisamente los pilares en los cuales se está basando la educación peruana. Está en la currícula educativa aprobada por este ministro y este gobierno y que viene desarrollando desde el gobierno anterior. Son los 4 pilares. ¿Cuál es el cuarto pilar? El cuarto pilar es socialización. ¿Qué cosa se pretende socializar? Socializar la despersonalización humana del individuo. Porque si usted le aplica la doctrina de la ideología de género, la doctrina de la globalización y la doctrina del sometimiento humano a la tecnología, ya la socialización queda como un cuento absurdo, porque ¿qué cosa va a socializar? Gente que se ha convertido en entes en lugar de seres humanos. Zombie. Y usted entra en este momento a la página web del Ministerio de Educación y encuentra que la currícula escolar se basa en estos 4 grandes pilares educativos y que no es otra cosa que recoger, como ellos mismos dicen, ¿no?, la recomendación de UNESCO. ¿Qué cosa? Estamos entonces frente a un caso de uso de los organismos internacionales. Ya la Organización Mundial de la Salud ha salido a decir con respecto a la píldora el día siguiente que no es abortiva, en contra de todos los informes científicos y médicos que dicen que sí es abortiva y que el principal rol que tiene esta píldora es abortar, si no, no sería la píldora del día siguiente, precisamente porque promueve un aborto, impide la implantación del huevo fecundado en el útero. Y eso es un aborto químico. Y entonces, pero ha salido la Organización Mundial de la Salud a decir que no es abortiva. Ha salido UNESCO, UNICEF y organismos internacionales a recomendar estas políticas educacionales de incorporación de la ideología de género. Entonces, volviendo a lo de APEC, ¿cree usted que con un mundo manipulado por poderes de esa magnitud, que han pervertido el pensamiento humano para convertir al ser humano en un ente dependiente de la economía, donde el Dios de este mundo es la economía y donde la economía determina nuestra felicidad, la economía determina el desarrollo de nuestros pueblos, la economía va a enrumbar nuestro camino? Eso es lo que nos dicen los líderes de las naciones y eso es lo que está diciendo APEC y todas las reuniones internacionales de países que se sientan a hablar ¿de qué? De economía, como el CADE reciente, la CADE, que es la Conferencia Anual de Empresarios que se realiza acá en Perú y que es una conferencia carísima, ¿no? Porque cuesta miles de dólares la participación en esto, porque se busca definitivamente elitizar la participación, empresarios que puedan pagar este aporte. Es también una discusión en torno a mejorar la economía del país, a mejorar los procesos productivos en la economía del país. Pero todo lo que analizan es en función de eso, de cuánto mejor producen para ganar más dinero. O sea, no está en el centro de estas políticas de Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el ser humano como un ser espiritual, emocional, físico, que requiere un rumbo diferente a lo que puede ser cuántos soles más gano o cuántos soles más pierdo, porque la economía no va a desarrollar los pueblos de la tierra, la economía no le va a devolver la identidad al ser humano como ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. La economía es simplemente un instrumento y tan es así que, por ejemplo, las propuestas políticas, cuando hay elecciones en todos los años, en que hay elecciones generales para elegir gobernantes, no se da cuenta que todo lo que proponen son propuestas económicas, que voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, propuestas netamente económicas. Nadie dice, porque no saben, porque no tienen la visión de lo que hay que hacer con los pueblos de la tierra para desarrollarlos en verdad, para que el ser humano se convierta en un ser integral, digno, capaz de definir su rumbo y capaz de ser verdaderamente feliz, que es lo que precisamente nosotros estamos promoviendo, hacer un CADE donde haya participación de todos los sectores sociales, donde no haya discriminación ni izquierdas ni derechas, y donde humildemente nos sentemos a conversar
cuáles son las propuestas para salir de las condiciones penosas en que se encuentra nuestro país. En este momento hay una sequía general a nivel de la sierra, incluso la selva. Hay una gran sequía. En los próximos meses no va a haber alimentos en la costa y ahí recién vamos a darnos cuenta de que había que atender este problema. Yo le pregunto a la gente que fue a CADE, a este último CADE, ¿qué van a hacer? ¿Van a comprar alimentos en el exterior? ¿Cuántos peruanos podemos pagar esos alimentos importados? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón? ¿Pero por qué pongo este ejemplo? Porque hay una gran soberbia de los gobernantes de la tierra y los gobernantes de nuestro país que no están exentos de esto, que creen que pueden decidir los destinos del mundo y los destinos de millones de seres humanos según su entendimiento natural. Y entonces cometen el grave error de desviar a las naciones y desviar a los pueblos de la tierra a situaciones de miseria moral y espiritual. El caso más patente es este, por ejemplo, ahorita estamos debatiendo, ¿no es cierto?, si se saca o no se saca al ministro de Educación. Y va a haber una marcha hoy día. Hoy día va a haber una marcha para apoyar al ministro de Educación porque supuestamente se va en contra de la reforma universitaria, de la ley universitaria, y nada de esto es parte de la interpelación. Mire, yo soy una persona que discrepo muchas cosas con respecto al partido en mayoría en el Congreso, pero en este momento yo le digo, yo estoy de acuerdo de que lo hayan interpelado. ¿Por qué razón? No tanto por la compra de las computadoras, sino precisamente porque viene defendiendo, introduciendo en la currícula escolar la ideología de género, que es parte de todo este diseño que busca controlar a las naciones. Usted sabe que el área sexual de un ser humano es el área más importante en términos de lo que la persona es para tomar decisiones en la vida. Entonces, si a un niñito pequeño se le enseña desde los 3 años o aún menos a que puede cambiar de sexo a su libre voluntad, esto va a ocasionar a la crisis ya de corrupción que hay en el país, una profunda crisis moral y espiritual que promete destruir a la nación y que tenemos que evitarlo. Muchas gracias, doctora. Bueno, la doctora ha enfocado multifuncional en la problemática de lo que está ocurriendo no solamente en Perú, sino a nivel mundial. Yo quería preguntarle a don Luis Soldevilla, ex asesor del Congreso de la República. Todo este asunto económico del CADEX, del APEC, es que existe el Dios del dinero. ¿Existe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Existe el Dios del dinero? Definitivamente. ¿Estamos adorando al Dios del dinero? ¿Cómo se llama el Dios del dinero? Mamón. El mismo Señor Jesucristo dice en la palabra de Dios. Hay un APEC que es para el Dios Mamón. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Estamos entronizando al Dios Mamón. ¿Qué puedes decir tú con respecto a lo que ha dicho la doctora Beatriz? Completamente de acuerdo con lo que la doctora Beatriz dice. No solamente este sistema que se trata de implementar no de ahora, sino de mucho tiempo, sino que ahora se está ya manifestando tal como es. Se está quitando el disfraz. Es un sistema no solo perverso, sino engañoso. ¿Por qué? Porque está buscando crear falsas expectativas en las naciones de que realmente estos sistemas nos van a llevar a un bienestar auténtico, y eso es mentira. Porque no se ataca la raíz. Vuelvo a insistir. ¿Cuál es la raíz? La raíz es el cambio de la persona y en la vuelta al propósito para lo cual fue creado. Y esto no es religión, por favor. Yo soy pastor, pero esto no es religión. Ninguna religión puede cambiar a nadie. Ninguna iglesia puede cambiar a nadie. Lo único que cambia es Dios. Y la concepción de Dios siempre ha sido una concepción religiosa, litúrgica, protocolar, casi aburrida. Pero hablamos de un Dios vivo, que nos ama, que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha creado con el propósito principal de andar en comunión con Él, de multiplicar su carácter en la tierra y poder tomar a partir de ese tercer aspecto, como dice Génesis 1:28, la autoridad y el señorío, pero como mayordomo del dueño de esta creación. Volver al propósito sencillamente es volver al lugar para el cual fuimos creados, al hábitat. El hábitat del pez es estar dentro del agua. Cuando el pez es sacado fuera del agua, el pez comienza a morir. El hombre ha sido creado y el hábitat del hombre es estar dentro de la presencia de Dios. Esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con propósito. Y cuando el hombre realmente vuelve a su propósito, recién empieza ese proceso de transformación auténtica de adentro para afuera, que va a generar un cambio en la persona, un cambio en la familia, un cambio en la sociedad. No pues engañemos, pero traemos que detrás de esto hay potestades y principados de las tinieblas que buscan engañar, como dice Mateo 24, aun si fuera posible a los escogidos de Dios. Por eso tenemos que nosotros estar muy avisados, estar velando y estar atentos de que y descubriendo y desenmascarando, así como lo ha hecho de una manera tan clara la doctora Beatriz Mejía, acerca de que estos APECs no nos llevan a nada.
Son engañamuchachos que están creando falsas expectativas en las naciones y en las poblaciones de que se va a alcanzar algo bueno. Esto no nos lleva a nada bueno, al contrario, es un sistema perverso y engañoso. Bueno, pero yo quería hacerte una repregunta. Sí. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, que está consagrada en las Naciones Unidas, dice que el desarrollo debe ser integral, no solamente económico. Así es. No solamente económico. Entonces, cuando hablamos de desarrollo integral, ¿a qué se refiere las Naciones Unidas? Esta declaración que está ahí, ¿a qué se refiere? ¿Solamente a la parte económica? ¿Ponerte mucho dinero en tu bolsillo? No, por favor, nada, para nada. Aunque seas un corrupto, un drogadicto, un narcotraficante. Tercera de Juan, versículo dice que Dios quiere que seamos prosperados conforme prospera nuestra alma, hablándolo de una manera rápida. Explícame. O sea, quiere decir que Dios quiere que nosotros, antes de poder tener la capacidad para poder manejar mayores bendiciones o mayor dinero o mayor tipo de autoridad, tenemos que nosotros prosperar nuestra alma. ¿Qué significa eso? Que hay un auténtico cambio, una metanoia, como dice en griego, o esa transformación auténtica que viene solamente cuando la persona recibe a Jesús en su vida y esta presencia del Señor en su vida lo transforma a través y se manifiesta a través de los frutos del Espíritu Santo y le da la madurez espiritual y la sabiduría basada en el temor de Dios para poder administrar las bendiciones de Dios. Correcto. Vamos a prescindir un poquito para que no se diga que estamos haciendo una religión. Perfecto. Vamos a hablar de los valores intrínsecos de la persona humana. No, los valores intrínsecos, porque no necesariamente puede ser evangélico, vamos a ver, puede ser musulmán o puede ser ateo, o como Vargas Llosa, que es agnóstico, ¿no? Mis saludos al doctor Vargas Llosa. Pero yo lo que quería decirte, los valores intrínsecos, la moral, la ética, eso juega y funciona en lo que dicen las declaraciones de la Naciones Unidas. Definitivamente, el desarrollo del hombre tiene que ser un desarrollo de carácter integral. ¿Pero por qué no funciona eso acá? Porque no se está considerando los aspectos fundamentales del desarrollo del hombre, solamente los aspectos exteriores. Cree que solamente el hecho de poder llevar determinadas donaciones, determinadas cantidades de dinero, que las naciones o los pueblos o las familias puedan tener determinada capacidad de disponibilidad, eso los hace felices. No es así. Al contrario, cuando no existe la formación intrínseca, interna, desde el punto de vista de adentro para afuera, esas personas lo que van a tener con toda esta cantidad de dinero es inclinarse ante la riqueza. ¿Tú crees que el hombre entonces está llegando a esto que dijo la doctora Beatriz Mejía, a convertirse en un zombie? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este sistema no solo despersonaliza a la persona, sino le roba la identidad. Y una persona que no tiene identidad, está despersonalizada, lo que hace es víctima inmediata de la manipulación. Y el final, el propósito de este sistema perverso es manipular a la humanidad en torno a lo que más adelante se manifestará. Entonces yo voy a hacerte una pregunta adicional. El APEC que mencionó, deberíamos propiciar o propugnar un APEC espiritual, totalmente multifuncional, no solamente económico, porque todo es económico, todo es dinero, dólares, euros, ¿no? ¿Y cómo haríamos para tener un APEC espiritual? ¿De quién depende? Depende en este caso, a quién le ha encargado, y como te digo, no estoy hablando de religión, hablo de principios fundamentales. Se le ha encargado, Dios se ha encargado esta plataforma, esta responsabilidad a su iglesia. ¿A la iglesia? A la iglesia, es la iglesia la encargada, la abanderada, la comisionada. Bueno, evidentemente, parcialmente dormida, porque si nos vamos a la parábola de las vírgenes, son una parte dormida y otra parte despierta. Pero hay un grupo. Hay un remanente. No podemos negar que hay un remanente, una iglesia que mantiene la sana doctrina, que se mantiene en las sendas antiguas, que no se ha dejado pervertir por la corriente del consumismo, el materialismo, del ilusionismo, del misticismo, sino que está trabajando sobre la base de los principios. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en propugnar o propiciar o apoyar un foro de cooperación multifuncional? Totalmente. De cooperación pero basado en una plataforma y un fundamento auténtico, el cual, porque si no está el fundamento que es Jesús, nada se va a poder construir. Ninguna columna, ninguna pared va a poderse sostener. No sé cuántos minutos nos falta, le voy a dar unos minutos a la doctora Beatriz para que continúe desarrollando su temática, por favor, doctora. Justamente respecto al punto que están comentando, el APEC que nosotros necesitamos, o la APEC, porque es la alianza, que necesitamos, es una alianza que se enfoque en los problemas universales de las naciones desde una perspectiva de establecer un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial tiene una ideología, que es la ideología del bien, que es lo que el ser humano ha perdido. En la historia de la humanidad, lo que ha perdido el ser humano, y más insistentemente en las últimas décadas,
es precisamente la perspectiva del bien. Naciones como los Estados Unidos de Norteamérica, que antes era una nación cristiana, que en sus escuelas se leía la Biblia, se oraba con los niños. Esto fue prohibido por una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de ahí vino la crisis moral y la crisis financiera y todas las crisis, muchas crisis que ha tenido Norteamérica. Y lo mismo en los demás estados. En nuestro caso, y en el caso de todos los países que están en situación de subdesarrollo o caminando hacia el desarrollo, son países que lo que necesitan es volverse a Dios. Cuando nosotros hablamos de hacer un APEC, para que en este APEC se analice el establecimiento de un nuevo orden mundial basado en la ideología del bien, es justamente hacerle la contra y además muy centrados a lo que está pasando, porque lo que está pasando es que hay una mente perversa que controla las naciones del mundo, que está promoviendo un plan inverso, que es establecer un orden mundial basado en el sentido del mal de las cosas. Y de ahí viene todo lo que estamos viendo. La ideología de género, la globalización convirtiendo al capitalismo y convirtiendo a la economía como el dios de este mundo, de las naciones, la tecnología como un elemento de dominación de la mente humana. Todo es perverso. Entonces, la única manera de hacer un APEC que funcione en bien de las naciones es establecer un nuevo orden mundial basado en el bien, en la verdad, en la justicia, en la dignidad, donde la economía sea un instrumento y donde las naciones puedan encaminar sus sistemas educacionales, puedan encaminar sus sistemas económicos, sociales, fundar sus constituciones en base a los principios de fe, en base a los principios de bien y de verdad, de justicia y dignidad que están inmanentes en el corazón del hombre, porque esa es la creación que Dios hizo. La doctora Beatriz Mejía dice que la economía es un medio para llegar a un fin. Y el fin es la ideología del bien. Tú participas en lo que ha dicho la doctora. ¿Cuál sería la metodología? La economía, como las diferentes disciplinas sociales, son medios. Y son como vehículos que van a poderse trasladar, ¿no? Y llevar bienestar a las familias. Pero la infraestructura vial, la carretera, la autopista que permite desplazar a estos vehículos al lugar, al propósito que se busca, al destino esperado, vienen a ser los fundamentos, los principios y los valores. Si la carretera, si esta misma economía, si esta misma disciplina social se lleva por un camino equivocado, definitivamente va a pasar lo que está ocurriendo ahora. Se está haciendo uso de todo este conocimiento, de toda esta tecnología, pero no en favor del bien, sino en favor del mal. El profeta Isaías escribió una profecía de hace muchos años. Dice que así como en Lima han venido de todos los países, él escribe que van a ir al monte de la casa de Jehová, de todas las naciones, dice. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Alguien tiene que promoverlo eso, de subir a la casa del Dios de Jacob, porque Él nos enseñará, ¿no?, a caminar y forjarán sus espadas en rejas de arado. Ahora no van a forjar sus espadas, sino van a buscar una tecnología para matar más gente. Entonces, no en rejas de arado, que es la agricultura. ¿Cuál es tu punto de vista? Y le voy a dejar un minuto porque le voy a dejar 2 minutos a la doctora. Definitivamente que lo que dice Isaías capítulo 2, versículo 2 al 4 nos habla de lo que viene a ser una auténtica transformación que sea en la sociedad a partir de que de un reconocimiento de que Dios es el único Dios. Pero eso no va a ocurrir en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque en estos momentos nadie está en condiciones de cambiar esas armas en arados o en hoces. ¿Por qué? Porque, como dice el libro de Santiago, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras vienen de la misma naturaleza humana. Esta es la misma naturaleza pecaminosa, la espiritualidad caída del hombre en buscar contienda, en buscar confrontación, bajo cualquier pretexto, étnico, cultural, geográfico, económico, no interesa. Pero siempre está en la naturaleza humana del hombre confrontar. Acá nos habla de un futuro en el cual el nombre del Señor va a ser alabado, va a ser adorado por personas que son auténticamente transformadas. Y esa auténtica transformación solamente viene por medio de la presencia de Dios a través de su Espíritu. Te voy a hacer una pregunta, y escucha, campeón. Él ha sido asesor del Congreso de la República por mucho tiempo. ¿Tiene esperanza el político de cambiar? El político que está llevado por la política auténtica, la original. La política nace de Dios porque es el arte de gobernar. La política hoy se encuentra... La política no es mala. La política es buena. Los políticos son los malos. El tema es cuando se hace uso de la política para fines nefastos.
La política es buena y pura porque es generada por Dios. El arte de gobernar nace del mayor gobernante de la creación, que es Dios. Correcto. Entonces yo estoy seguro que un político puede cambiar cuando tiene a Jesús en su vida. Muy bien, ya estamos terminando. Le voy a dar 30 segundos para que dé una reflexión de 30 segundos para todos los televidentes a la doctora Beatriz. Necesito un minuto, por favor. No quiero dejar con sentimiento de desolación a los televidentes. ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Esperar el APEC perfecto o va a ser casi un sueño imposible? Dios está en este momento convocando a las iglesias cristianas, a los cristianos verdaderos, y no me refiero solamente a los evangélicos, sino también a los católicos, a los cristianos verdaderos que hay en la Iglesia Católica, a hacer altares de adoración en sus hogares, que su familia se convierta en un altar de adoración a Dios, y que usted se convierta en un agente transformador por medio de la adoración de toda esta realidad nefasta para transformar el mundo por el poder de Dios. Gracias. Muchas gracias a los señores panelistas que han venido a este programa y muchas gracias. Siga sintonizando Enfoque Tridimensional. Amén.